Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Oremos, amados, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, coloco en tus manos esta enseñanza. Oro para que por favor tu precioso Espíritu hable a través de mí, que no sea yo hablando, sino tu precioso Espíritu de Dios usando mi vida como un instrumento para enseñar tu palabra. Habla, por favor, te lo pido este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, le hago un breve repaso de lo que estoy enseñando para recordarle. Mi primer punto, hace 8 días, hablaba del portador del anuncio. ¿Quién era el portador del anuncio? El ángel Gabriel. El mismo ángel que llevó el mensaje a Zacarías cuando iba a nacer Juan el Bautista. Mi segundo punto que le hablé era el receptor del anuncio. El receptor del anuncio era
una mujer virgen, una mujer que no había tenido relación con ningún varón. Esta virgen, ¿cómo se llamaba? María. Como tercer punto le hablé de la reacción ante el anuncio. ¿Cómo reaccionó ella ante el anuncio? Lo primero que le mostré es que ella estaba muy sorprendida ante las palabras del ángel Gabriel. Las razones que expliqué detalladamente eran las siguientes. María se sorprende del saludo que le da el ángel porque ella entendía que era una mujer normal. Dice ella que había Dios reconocido su bajeza, que el Señor había tenido misericordia de ella y reconoce a Dios como su Salvador. Todo eso lo enseñé, no voy a volver a repetir lo mismo, todo eso lo enseñé de una manera muy clara. También es importante lo que enseñé, y es que la palabra claramente dice que María halló gracia, encontró gracia, no que era llena de gracia. También hablé algo muy importante, y es que María era la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Dios no es creado, Dios es eterno. Así que voy a hablar de este cuarto punto, la revelación del anuncio. Como en el cuarto punto voy a dar estos pensamientos, léalo conmigo. El ángel Gabriel le revela a María que daría a luz un hijo, que sería el Salvador del mundo. Lucas 1:31. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús. Mateo 1:21 nos explica qué significa la palabra Jesús. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí viene la respuesta: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que le hago una pregunta a la iglesia: ¿qué significa la palabra Jesús? Salvador. Jesús es Salvador. Por eso Dios dijo a través del ángel Gabriel: ese niño se tiene que llamar Jesús, que significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Veamos otro punto. El ángel le revela a María que el niño nacería milagrosamente por obra directa de Dios. ¿A qué me refiero milagrosamente? Pues que no intervendría varón. Simplemente el niño nacería de una virgen. Nadie, ningún hombre intervendría aquí. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque les recuerdo que cuando Adán pecó, entró el pecado. Por el pecado de Adán entró la muerte. Así que si hubiera participado un hombre, pues a Jesucristo hubiera heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No podía participar varón porque Cristo hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa. Si Cristo hubiera muerto en la cruz, entonces habría muerto por su propia naturaleza, su pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pecado de Adán trajo la muerte. Cristo tuvo que nacer directamente de Dios para que fuera libre de pecado, inocente, y a través de su inocencia cargar nuestro pecado como sustituto en la cruz. Cristo cumplió lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Esos corderitos que morían en el Antiguo Testamento morían en lugar del pecador. Era una ofrenda en lugar del pecador. Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque tu pecado y el mío fueron colocados sobre Jesús, que era libre de pecado. Así que Él cargó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, hoy tú y yo somos santos, porque el pecado ya fue eliminado de nuestras vidas. ¿Lo entendieron? Lucas 1:34. Lucas 1:34.
Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ¿el qué? Santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Otro punto. El ángel le revela a María que el niño sería el mismo Hijo de Dios. El ángel le revela a María que ese niño sería el mismo Hijo de Dios. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, y ahí viene, será ¿qué? Llamado Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando les enseñé en Isaías 9:6 que dice: un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado? Jesús nació como hombre, pero como Dios no nació, bajó del cielo. Filipenses 2:5, que le enseñé hace un tiempo, dice que Él se despojó a sí mismo, bajó y tomó forma de siervo, se hizo hombre. Así que esto es lo que está diciendo. Esto estaba profetizado, que Cristo nacería de una virgen. Esto está profetizado, que el mismo Hijo de Dios se haría hombre. Sí, eso está profetizado muchísimos años antes, tal vez unos 1000 años atrás. El profeta Isaías dijo lo siguiente, Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Qué dijo Isaías? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, Dios mismo le iba a dar una señal al mundo. ¿Cuál era la señal? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 9:6 lo confirma, ya se lo leí hace 8 días, pero se lo voy a leer otra vez. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Cómo se llamaría ese niño y ese hijo que vendría en ese niño? Se llamaría admirable. ¿Cómo más? Consejero. ¿Cómo más? Dios fuerte. ¿Cómo más? Padre eterno y príncipe de paz. Así que la persona que niega la divinidad de Cristo, pues es una persona muy necia, porque es que más claro no puede ser. No puede hablar más claro Dios cuando dice que un niño iba a nacer, y que dentro de ese niño vendría un hijo, su hijo, y que ese hijo que vendría en ese niño era el Dios eterno, el Padre eterno, el consejero, el Dios fuerte. O sea, más claro no puede hablar Dios. Cristo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leamos, hermano, otro pensamiento, otro punto mejor. El ángel le revela a María que este niño sería el rey eterno que Dios le había prometido a David. Dios le había prometido a David un hijo que permanecería en el trono para siempre. ¿Fue Salomón? No. ¿Fue el hijo de Salomón, Roboán? No. ¿Por qué? Todos murieron. Todos murieron. Pero Dios no miente. No oyeron, Dios no miente. Lo que Dios dice se cumple. Dios le había prometido al rey David que un hijo de él se sentaría en el trono eternamente. No fue Salomón, no fue Roboán, no fue ninguno de los reyes de Israel. Entonces, ¿quién era ese hijo? Pues ese hijo era Jesucristo. Por eso el ángel Gabriel le dice a María, en Lucas 1:32, le dice: este niño, ¿cómo será? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y escúcheme, y el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre. Quiero que lo leamos todos, por favor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, Jehová, Adonai, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá ¿qué? Fin. Entonces pasaron los años, y el rey no llegaba hasta que vino Jesús. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Lea 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos a ir a la profecía cuando Dios le prometió eso a David. Vamos a devolvernos en el tiempo, cuando David era rey. Vamos a echar reversa. Vamos a ver Dios qué le dijo a David en esa época. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a David? Ayúdeme. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, dice Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 2 de Samuel 7:16. Pásese al versículo 16. Y será, óigame, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Quién le prometió a quién esto? Ayúdeme, iglesia. ¿Quién? Dios, Jehová, Adonai, Elohim, le prometió al rey David un hijo eterno reinando. Le prometió que un hijo de su descendencia se sentaría en el trono para siempre. Pero hay algo que muchos no observan cuando leen la palabra, y yo quiero mostrarle algo que muchos no ven. Le dice en el versículo 16, Dios le dice a David: será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Pero aquí le dice algo: delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. Dios le dijo a David que él vería al rey, a su hijo, a su descendiente, sentado sobre el trono eternamente. David lo vería. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En este momento, David, el rey, ve a Jesús y sabe que es su descendiente físico, que nació de su linaje. ¿Alguien me entiende? Y él lo verá eternamente reinando. Dios cumple lo que promete. Aleluya. Otro punto. El Rey eterno recibiría mejor el reino de las manos de Dios mismo. El Rey eterno recibiría el reino de las manos del mismo Dios en el cielo. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero la palabra que yo les leí dice que Dios mismo le entregará el reino. Dios mismo le entregará al Señor el reino. El Padre mismo le dará el reino a su Hijo. Escuche lo que dice la palabra en Daniel capítulo 7 y versículo 13. Daniel también es un profeta que escribe más o menos unos 600 años antes de Cristo. Daniel es uno de los profetas que más me gusta a mí, un profeta apocalíptico completamente. ¿Qué dijo el profeta Daniel? Vuelvo y repito, como unos 600, 700 años antes de que Cristo viniera.
¿Cómo vio el recibimiento del reino de Jesús? Mire, Daniel 7:13. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Lo entendieron? Quinto punto mejor: la sujeción al anuncio. La sujeción. ¿Por qué dejé de últimas este anuncio? Porque yo quiero que este versículo usted lo aplique a su vida. No me entendieron. Iglesia, yo le he explicado este pasaje más masticado imposible, pero yo quiero que usted aplique este versículo y se sujete a la palabra. La sujeción al anuncio. Lea conmigo. Aunque María no comprendía completamente el anuncio, ¿qué hizo? Lo aceptó con humildad. ¿Qué hizo ella? Aceptó la palabra. ¿Eso está escrito? Sí. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pregunto, ¿María se rebeló o María se sujetó? ¿Cuál es el problema de mucha gente que se dice cristiana? Que no se sujeta a la palabra, sino que se sujeta a lo que le dijo el papá, y le dijo la mamá, y le dijo la abuelita. Es que eso fue lo que me enseñaron mis padres. Hermano, a mí también me lo enseñaron. Yo fui católico, apostólico y romano. Mi papá tenía, yo ya le conté hace 8 días, un altar en mi casa. Y algo que se me olvidó decirle era que encima tenía el altar flores, jarrones, cuadros, velas, todo un altar. Y debajo, que era como una plataforma, debajo tenía un bar. Es la verdad, iglesia. Y ahí está mi hermana Lucerito, Rosalba, que saben que no estoy mintiendo. Debajo había un bar. ¿Qué había en el bar? Whisky, aguardiente, licores, de todos los licores que usted quiera. Eso es lo que hace el católico. Unas cosas absurdas, porque no entiende la palabra. Usted está en la obligación de decírselo a ese familiar que tiene detrás de la puerta a los 12 apóstoles, que tiene de cabeza a San Antonio, que tiene colgado detrás de su cama un rosario, que tiene una cruz de yeso que hizo un pecador peor que él colgada en la cruz, en la pared, perdón. Usted está en la obligación, iglesia. Usted tiene que decirle la verdad así ellos se molesten, porque si usted calla, Dios se lo va a cobrar. Dios le va a cobrar su silencio. Cuidado con esto, iglesia, porque todo lo que usted recibe aquí Dios se lo va a pedir. Le va a pedir cuentas. Usted no puede dejar que la gente siga siendo engañada. Esos familiares que usted tiene por allá en tanta iglesia, que lo único que hacen es pidan plata, que no enseñan otra cosa más que dinero, y dinero y dinero. Usted está en una obligación de hablarle la palabra. Así se le pongan bravos, así le digan que no le vuelven a hablar, pero déjele la palabra sembrada. Regálele un video como este y el de la semana anterior. Dele ese video y dígale: mire, si es que le da miedo decirle la palabra, escuche esto y salga a correr. Pero no sea cobarde. Hable la palabra, predique la verdad para que la gente pueda salir de la ignorancia. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.